cuando llegaron a la frontera, Nena Aconce se dio cuenta de que el lado con el anillo de bodas le seguía sangrando. El guardia civil, con una manta de lana cuya cruda sobre el tricorno del charol, examinó los pasaportes a la luz de una linterna de carburo, haciendo un gran esfuerzo para que no derribara la presión del viento que soplaba de los Pirineos. Aunque eran dos pasaportes diplomáticos en regla, el guardia levantó la linterna para comprobar que los retratos se parecían a las caras. Nena Aconce era casi una niña, con unos ojos de pájaro feliz y una piel de melaza que todavía irradiaba la resolana del Caribe en el lúgubre anochecer de enero, y estaba arropada hasta el cuello con un abrigo de nucas de visión que no podía comprarse con el sueldo de un año de toda la guarnición fronteriza. Billy Sánchez de Avila, su marido, que conducía el coche, era un año menor que ella y casi tan bello, y llevaba una chaqueta de cuadros escoceses y una bota de pelotero. Al contrario de su esposa, era alto y atlético. Tenía las mandíbulas de hierro de los matones tímidos, pero lo que revelaba mejor la condición de ambos era el automóvil platinado, cuyo interior exhalaba un aliento de bestia viva como no se había visto otro por aquella frontera de pobres. Los asientos posteriores iban atiborrados de maletas demasiado nuevas y muchas cajas de regalos todavía sin abrir. Allí estaba, además, el saxofón tenor que había sido la pasión dominante de la vida de Nena Aconce antes de que sucumbiera el amor contrariado de su tierno pandillero de balneario. Cuando el guardia le devolvió los pasaportes sellados, Billy Sánchez le preguntó dónde podía encontrar una farmacia para hacerle una cura en el dedo a su mujer, y el guardia le gritó contra el viento que preguntaran en Hendaya del lado francés, pero los guardias de Hendaya estaban sentados en la mesa en mangas de camisa, jugando barajas mientras comían pan mojado en tazones de vino dentro de una garita de cristal cálida y bien alumbrada, y les bastó con ver el tamaño y la clase del coche para indicarles por señas que se internarán en Francia. Billy Sánchez hizo sonar varias veces la bocina, pero los guardias no entendieron que los llamaban, sino que uno de ellos abrió el cristal y les gritó con más rabia que el viento: Merde, Alice Bousin. Entonces Nena Aconce salió del automóvil envuelta en el abrigo hasta las orejas y le preguntó al guardia en un francés perfecto dónde había una farmacia. El guardia contestó por costumbre con la boca llena de pan que eso no era asunto suyo, y menos de semejante borrasca, y cerró la ventanilla. Pero luego se fijó con atención en la muchacha que se chupaba el dedo herido envuelta en el destello de los bisones naturales, y debió confundirla con una aparición mágica en aquella noche de espantos, porque al instante cambió de humor. Explicó que la ciudad más cercana era Biarritz, pero que en pleno invierno y con aquel viento de lobos tal vez no hubiera una farmacia abierta hasta Bayona, un poco más adelante. ¿Es algo grave?, preguntó. Nada, sonrió Nena Aconce.
mostrándole el dedo con la sortija de diamantes en cuya yema era apenas perceptible la herida de la rosa. Es solo un pinchazo. Antes de Bayona volvió a nevar. No era más de las 7, pero encontraron las calles desiertas y las casas cerradas por la furia de la borrasca, y al cabo de muchas vueltas sin encontrar una farmacia, decidieron seguir adelante. Billy Sánchez se alegró con la decisión. Tenía una pasión insaciable por los automóviles raros y un papá con demasiados sentimientos de culpa y recursos de sobra para complacerlo. Y nunca había conducido nada igual que aquel Bentley convertible de regalo de bodas. Era tan su embriaguez en el volante que cuando más andaba, menos cansado se sentía. Estaba dispuesto a llegar esa noche a Burdeos, donde tenía reservada la suite nupcial del Hotel Splendid, y no habría vientos contrarios ni bastante nieve en el cielo para impedirlo. Nena Daconte, en cambio, estaba agotada, sobre todo por el último tramo de la carretera desde Madrid, que era una cornisa de cabras azotada por el granizo. Así que después de Bayona se enrolló en un pañuelo en el anular, apretándolo bien para detener la sangre que seguía fluyendo, y se durmió a fondo. Billy Sánchez no lo advirtió sino al borde de la medianoche, después de que acabó de nevar y el viento se paró de pronto entre los pinos y el cielo de las Landas. Se llenó de estrellas glaciares. Había avanzado frente a las luces dormidas de Burdeos, pero solo se detuvo para llenar el tanque en una estación de la carretera, pues aunque les quedaban ánimos para llegar hasta París sin tomar aliento, era tan feliz con su juguete grande de 25,000 libras esterlinas que ni siquiera le preguntó si lo quería también. La criatura radiante que dormía a su lado, con la venda de anular empapada de sangre y cuyo sueño de adolescente por primera vez estaba atravesando por ráfagas de incertidumbre. Se había casado 3 días antes, a 10,000 kilómetros de ahí. En Cartagena de Indias, con un asombro de los padres de él y la desilusión de los de ella, y la bendición personal del arzobispo. Primado. Nadie, salvo ellos mismos, entendían el fundamento real ni conoció el origen de ese amor imprevisible. Había empezado 3 meses antes de la boda, un domingo de mayo, en que la pandilla de Billy Sánchez se tomó por asalto los vestidores de mujeres de los balnearios de Marbella. Nena Daconte había cumplido apenas 18 años, acababa de regresar del internado de la Châtellenie en Saint-Blaise, Suiza, hablando 4 idiomas sin acento y con un tremendo maestro del saxofón tenor, y aquel era su primer domingo en el mar desde el regreso. Se había desnudado por completo para ponerse el traje de baño cuando empezó la estampida de pánico y los gritos de abordaje en las casetas vecinas, pero no entendió lo que ocurría hasta que la aldaba de su puerta saltó en astillas y vio parado frente a ella al bandolero más hermoso que se podía concebir. Lo único que llevaba puesto era un calzoncillo lineal de falsa piel de leopardo, y tenía un cuerpo apacible y elástico, del color dorado de la gente de mar, el puño derecho donde tenía una esclava metálica del gladiador romano. Llevaba enrollada una cadena de hierro que le servía de arma mortal, y tenía colgada del cuello una medalla sin santo que palpitaba en silencio con el susto del corazón.
Habían estado juntos en la escuela primaria y habían roto muchas piñatas en las fiestas de cumpleaños, pues ambos pertenecían a la estirpe provincia que manejaba su árbitro el destino de la ciudad, desde los tiempos de la colonia, pero habían dejado de verse tantos años que no se reconocieron a primera vista. Nena Daconte permaneció de pie inmóvil sin hacer nada para ocultar su desnudez intensa. Billy Sánchez cumplió entonces con su retiro pueril. Se bajó el calzoncillo de leopardo y se mostró su respetable animal erguido. Ella lo miró de frente y sin asombro. Los he visto más grandes y más firmes, dijo, dominando el terror, de modo que piensa que lo vas a hacer porque conmigo te tienes que comportar mejor que un negro. En realidad, Nena Daconte no solo era virgen, sino que nunca hasta entonces había visto un hombre desnudo, pero el desafío le resultó eficaz. Lo único que se le ocurrió a Billy Sánchez fue tirar un puñetazo de rabia contra la pared con la cadena enrollada en la mano y se astilló los huesos. Ella lo llevó en su coche al hospital, lo ayudó a sobrellevar la convalencia y al final aprendieron juntos a hacer el amor de la buena manera. Pasaron las tardes difíciles de junio en la terraza interior de la casa donde habían muerto 6 generaciones de próceres en la familia de Nena Daconte. Ella tocando canciones de moda con el saxofón y él con la mano escayolada, contemplándola desde el chinchorro con el estupor sin alivio. La casa tenía numerosas ventanas de cuerpo entero que daban al estanque de podredumbre de la bahía y era una de las más grandes y antiguas del barrio de Manga y sin duda la más fea. Pero la terraza de baldosas ajedrezadas donde Nena Daconte tocaba el saxofón era un remanso en el calor de las 4 y daba a un patio de sombras grandes con palos de mango y matas de guineo, bajo las cuales había una tumba con una losa sin nombre anterior a la casa y a la memoria de la familia. Aún los menos entendidos en música pensaban que el sonido del saxofón era anacrónico, era una casa de tanta alcurnia. Suena como un buque, había dicho la abuela de Nena Daconte cuando la oyó por primera vez. Su madre había tratado en vano de que la tocara de otro modo y no como ella lo hacía por comodidad, con la falda recogida hasta los huesos y hasta los muslos y las rodillas separadas y con una sensualidad que no parecía esencial para la música. No me importa qué instrumento toques, le decía, con tal de que lo toques con las piernas cerradas. Pero fueron esos aires de adioses, de buques y ese encarnizamiento de amor los que le permitieron a Nena Daconte romper la cáscara amarga de Billy Sánchez. Debajo de la triste reputación de bruto que él tenía, más bien sustentada por la confluencia de 2 apellidos ilustres, ella descubrió un huérfano asustado y tierno. Llegaron a conocerse tanto que se le soldaban los huesos en la mano, que él mismo se asombró de la fluidez con la que ocurrió el amor cuando ella lo llevó a su casa de doncella una tarde de lluvias en que se quedaron solos en la casa. Todos los días de esa hora durante casi 2 semanas retozaron desnudos bajo la mirada atónita de los retratos de guerreros civiles y abuelas insaciables que los habían precedido en el paraíso de aquella cama histórica. Aún en las pausas del amor permanecían desnudos con las ventanas abiertas, respirando la brisa de escombros de barco de la bahía, su olor a mierda, oyendo en el silencio del saxofón los ruidos cotidianos del patio, la nota única del sapo bajo las mallas de guineo, la gota de agua en la tumba de nadie,
Los pasos naturales de la vida antes no habían tenido tiempo de conocer.